En primer lugar, agradeciendo al profesor Giner, al profesor Medina y a la profesora Franco que un año más es un agradecimiento personal, me hayan invitado a participar en estos encuentros en los que me siento tan a gusto y en los que se toca un tema que es fundamental, un tema al que he dedicado pues, una parte de mi trabajo. El tema de hoy yo creo que es particularmente complejo porque es cierto que la presencia de ideación suicida es muy común, hasta un 28% de las personas, independientemente de que tengan patología o no, tienen pensamientos suicidas y se calcula que hasta un 30 y pico presentan unas ideas persistentes de suicidio, unas ideas crónicas que son a veces independientes de la patología que puede haber detrás y que tienen que ver pues, con motivaciones de otro tipo, con las circunstancias familiares, con la resolución o no, parece ser uno de los factores más consistentes, con la resolución del motivo que ha podido llevar a esa conducta suicida. Para afrontar este tema, que a pesar de su complejidad y la importancia que tiene en la clínica, como podemos ver todos los días, nos encontramos con que las referencias bibliográficas sobre lo mismo son muy escasas, pues contamos con la presencia del profesor Seoane, a quien la verdad es que me da hasta corte presentar, pues como es habitual entre nosotros, tan conocido, pero bueno, pues decir que es catedrático de Psicología Social y que es conocido por sus artículos, por sus libros, y no solamente por los científicos, sino también por los artículos periodísticos que ha ido publicando a lo largo de toda su vida. Pues el profesor Seoane va a ser el que va a enfrentarse a un tema que yo considero especialmente complejo, y porque, como he dicho, no hay referencias bibliográficas apenas sobre este tema. Cuando quiera, profesor. Gracias. Bien, buenos días y empezar dando las gracias a la presentación que acaban de hacerme y a los organizadores del Congreso, como todos los años, en primer lugar por invitarme a participar y estar escuchando, que es lo que más me gusta, y también, en este caso, a hablar. Por lo tanto, muchas gracias a los organizadores, profesor Giner, Medina, etcétera, y a ustedes por estar aquí escuchándome, que es lo también importante. Bien, en la larga relación de amistad profesional, académica, que tengo con el profesor Giner, yo tengo la sensación de que desde hace mucho tiempo me está poniendo tareas cada vez más difíciles, un poquitín más de presión, a ver si llega ya al final de nuestra carrera académica un momento en que, como un boxeador noqueado, tiro la toalla. Pues casi. Hemos llegado casi a ese elemento. Y sirva esta broma para iniciar un poco esta problemática. Y es que sobre ideas crónicas de suicidio, que es un término, por otro lado, pensamiento persistente suicida, ideas crónicas de suicidio, es un término bastante genérico y bastante vulgar, conocido. La verdad es que no hay excesivos trabajos, hay trabajos porque lo hay de todo, pero no hay muchos y tampoco muy significativos. Parece que tiene dificultades importantes. Es difícil acotar a qué nos referimos con las ideas crónicas de suicidio. No es ideación suicida sin más, sino que es ese tipo de personas que durante mucho tiempo, a veces a lo largo de toda su vida, están pendientes o pensando en el suicidio. Eso es amplio y las fronteras son borrosas. Casi siempre que hablamos de ello se nos ocurre el término, el personaje, el símbolo de Hemingway. Porque Hemingway lo conocemos todos, sabemos que es un hombre que se suicidó al final, que tuvo varios intentos y es un típico pequeño paradigma para poner como idea crónica de suicidio. Sin embargo, no es el mejor representante, porque, como ustedes recuerdan, Hemingway era casi un tratado de psicopatología, por un lado. Por otro lado, tuvo varios intentos. Por otro lado, muchas veces se lo pasó muy bien en los Sanfermines y en muchos sitios sin pensar en el suicidio en absoluto, es decir, tenía altos y bajos, como tal. Tenía antecedentes suicidas, por otro lado, tenía conductas de riesgo, todas las que quisieran. Por lo tanto, es un suicida crónico raro, entra en un sitio raro. Hay otros más significativos. Y entra esto en una polémica que acaba de desatar hace un año o año y medio, o dos como mucho, su colega de suyos, Benjamin Sadok, que acaba de publicar un trabajo sobre un nuevo paradigma en psiquiatría. 2 puntos. El suicidio inevitable. La inclusión en los marcos teóricos de psiquiatría
de que hay algún tipo de suicidio que es inevitable y que hay que asumirlo. Igual que un oncólogo pues sabe que hay casos que son irreversibles y ya no tienen remedio, pues que habrá que admitir también en psiquiatría que hay suicidios inevitables. Ha provocado mucho revuelo y ha tenido mucha contestación y entra un poco dentro de esta problemática. Sin embargo, yo no creo, repito, que Hemingway sea un buen ejemplo. Esta sería un ejemplo más acertado. Seguro que muchos la conocen también, es Sylvia Plath. Sylvia Plath es una literata, poeta, poetisa americana que ha tenido mucho éxito en poesía. Escribió solo una novela, si no recuerdo mal, pero con mucho éxito, La jaula de cristal, autobiográfica. Fíjense lo que dice: morir es un arte, como cualquier otra cosa. Yo lo hago excepcionalmente bien, lo hago para sentirme hasta las heces, lo ejecuto para sentirlo real. Podemos decir que poseo el don. En otras traducciones se podría decir, podemos decir que tengo la vocación. Sylvia Plath escribió Lady Lazarus, Lázaro, el que resucita a los 4 días, pero en femenino. Lady Lazarus lo escribió en el año 62, unos meses después, en el 63 ya, se suicidó. Sylvia Plath es reconocida y conocida por ello. Esta sí es una mujer de los años 60, más cercana a nosotros relativamente. Durante toda su vida está pensando en el suicidio. Al final lo comete, lo cual no siempre ocurre, pero sí es quizá un ejemplo más típico de los que yo llamaría enamorados del suicidio. El título es un poco prestado, porque hay un autor que es muy importante en este campo, que escribió un libro en el 2007, que lo llamó Having Love with This, medio enamorados de la muerte, que es un verso de Keats, que en la oda al ruiseñor, y él lo coge, enamorados de la muerte. Esta gente, yo más bien los veo más que enamorados de la muerte, enamorados del suicidio, en concreto. Y en cuanto a enamorados del suicidio, hay por lo menos, al menos, 3 perspectivas que son distintas, ninguna ajena, aunque evidentemente la que nos interesa, sobre todo a ustedes, y quizá a mí en este caso, sería la número 3. Pero no podemos olvidarnos de la 1 ni de la 2. El suicidio filosófico no son filósofos que se suicidan, sino que el suicidio en filosofía tiene una larga tradición. Ha sido tratado en diversas épocas. Y sobre todo en la época más de los siglo XX, el suicidio filosófico como respuesta al absurdo, al vacío, a la pérdida de sentido existencial, etc., tiene unas raíces, unos componentes que sí inciden en la población, que no será filosófica, que no habrá leído existencialismo, pero que sí le repercute una serie de factores que el suicidio filosófico recoge. Igual que el suicidio crónico, del cual de una manera o de otra se ha mencionado varias veces esta mañana, donde el suicidio crónico hay personas que tienen conductas que parece que conducen casi irremediablemente al suicidio. Serán conductas de riesgo, serán esas noches locas de placer y rock and roll, de sexo, drogas y alcohol, que nos mencionaba el doctor Cañas, pero de alguna manera conducen a un suicidio crónico que a veces ni siquiera ellos lo saben. Por eso quizá no entran tampoco directamente en nuestra categoría, porque los nuestros, los de ideas crónicas de suicidio, sí saben que están enamorados del suicidio, mientras que muchos del suicidio crónico lo saben y otros no tanto, pero tienen conductas que conducen directamente a ello. En cuanto al suicidio filosófico, si me lo permiten, habría que mencionar. Sí, tienen que torcer la cabeza hacia la izquierda con riesgo de tortícolis, pero es que tenía un día retorcido yo, el día que hice esta diapositiva o estas, y hay que hacer así. Camus, Albert Camus o Camus, El mito de Sísifo, el libro de él, El mito de Sísifo del 42. Recuerden cuál es el mito de Sísifo, se lo recuerdo ahí con palabras de Camus, por otro lado. Los dioses habían condenado a Sísifo a subir sin cesar una roca hasta la cima de una montaña, desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso. Habían pensado, con algún fundamento, que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. La frase más citada de Camus es la que está en medio, entre otras razones porque es con la que abre el libro y casi todo el mundo nos quedamos ahí, ¿no? No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, que es el suicidio.
Bien, Sísifo era un personaje un poco así, era aventurero, era asesino, era ladrón, era importante, era de todo, hasta era tan raro que hasta lo habían mandado al infierno, al Hades, y se fugó de allí, hasta que ya enfadados los dioses lo cogen, lo ponen en una isla desierta, le ponen un pedrolo, tiene que subirlo, cuando llega arriba vuelve a bajar, tienen que volver a subirlo, y lo condenan, cuidado, eternamente a hacer esa labor. Una labor sin sentido ninguno. Eternamente. No puede morir. No puede suicidarse. Algunos compañeros de Camus dijeron, vale, lo que tú planteas está bien, el absurdo de vivir sin sentido, la existencia, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que los mortales, como morimos, hasta podemos suicidarnos. Podemos coger la piedra, o sea, claro, ya sabemos que nos levantamos, nos afeitamos, nos duchamos, desayunamos, cogemos el coche, vamos al trabajo, luego volvemos, dormimos, al día siguiente lo mismo. Esa es nuestra piedra. Pero podemos morirnos y hasta podemos suicidarnos. Y más importante, podemos dejar la piedra en herencia a nuestros hijos, que se levantarán, se ducharán, desayunarán, irán al trabajo si lo tienen, luego comerá, etc. Sísifo no podía dejarlo. Por eso la suerte, su hijo Ulises, el hijo de Sísifo, por eso pudo ser un gran turista en Grecia, viajar por todos sitios, tener comportamientos bastante extraños, poner en peligro a sus compañeros, oír voces, ¿recuerdan lo de las sirenas? Oír voces, la verdad es que Ulises tuvo suerte porque no heredó la piedra, pero un TLP de esos que dicen ustedes, casi. El mito de Sísifo es el suicidio filosófico, es la vida sin sentido, absurda, sentimiento de vacío, el planteamiento de la posibilidad de suicidarse para salir de un sinsentido, cosa que Camus no va a defender, pero en fin, eso es lo de menos. En cuanto al suicidio crónico, por poner otro ejemplo, igual que hemos puesto a Camus en el filosófico, en el libro está Menninger, Karl Menninger, que es un psiquiatra del siglo pasado, en fin, de los años 30 y 40, que escribió un magnífico libro, que está en castellano además, El hombre contra sí mismo, en el año 38, donde hace un estudio muy bueno del suicidio del año 38, con mucho marco teórico psicoanalítico, que era el suyo, donde establece una diferencia entre el suicidio crónico, el localizado y el orgánico, y le dedica distintos aspectos. El crónico sería el más cercano a nosotros, el localizado son conductas de autolesión, de autotal más focalizado, etc. El orgánico es intentar ver la enfermedad o algunas enfermedades como intentos de determinar cómo influye en nuestro organismo, en nuestra salud, digamos, nuestro sentido del suicidio. En cualquier caso, en el crónico, que es el que nos interesa de Menninger, dice, y es importante, en contraste con las súbitas y agudas manifestaciones de autodestrucción, suicidio agudo, representadas